A ver, cuando pensamos en el Renacimiento se nos vienen a la cabeza el arte, la arquitectura, pero fue mucho más que eso. Fue, por encima de todo, una idea explosiva, la de que el ser humano, con su razón y su creatividad, estaba en el centro de todo. Hoy vamos a desgranar cómo esa idea lo cambió absolutamente todo. Venga, vamos a meternos de lleno. Para entender el Renacimiento, primero hay que entender el cambio brutal de mentalidad, que fue la verdadera chispa que lo encendió todo. Y es que aquí se ve perfectamente el antes y el después. Se pasa de ver el mundo como, bueno, un valle de lágrimas, un sitio de paso antes de lo importante, que era el más allá, y de repente, ¡boom!, la cosa cambia. El mundo empieza a verse como un lugar lleno de belleza, de optimismo, un sitio donde celebrar el potencial humano. ¿Vale? Pero, ¿qué pasó para que se diera este giro de 180 grados? Pues como suele ocurrir, no fue una sola cosa. Hubo tres factores clave, una especie de tormenta perfecta que hizo que estas ideas no solo nacieran, sino que se extendieran como la pólvora. Y para encontrar el origen de esa tormenta nos tenemos que ir a Italia, al siglo XIV, porque es allí donde todo empieza a cocerse. Allí surgió un movimiento intelectual, el humanismo, que básicamente le da la vuelta a la tortilla y vuelve a poner al ser humano en el centro del universo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues mirando hacia atrás. Los humanistas se obsesionaron, en el buen sentido, con la Grecia y la Roma clásicas. Rebuscaron en su arte, en su filosofía, en su literatura, y ahí encontraron los modelos, las ideas que llevaban siglos olvidadas. Y ojo que esto es fascinante. Fíjate cómo este cambio de chip revoluciona la literatura. El primer gran ejemplo es el poeta Petrarca. De repente, él deja de escribir sobre grandes gestas o temas divinos y gira el foco hacia adentro, hacia su propio mundo interior, para explorar algo tan personal como el amor y el dolor que sentía por su amada Laura. Y mientras Petrarca, digamos, se miraba al ombligo, su amigo Giovanni Boccaccio hacía todo lo contrario. Cogió el catalejo y se puso a mirar hacia afuera, a retratar la vida humana en toda su inmensa variedad. Escribió nada más y nada menos que 100 relatos. Pero es que no eran cuentos de santos ni fábulas con moraleja. ¿Qué va? Eran historias de gente de carne y hueso. Historias de amor, de picaresca, de comedia. Todo contado para entretener, sí, pero también como un acto de rebeldía, como una forma de aferrarse a la vida en mitad de una plaga mortal. Una afirmación vital en toda regla. Y claro, estas historias, tan centradas en las pasiones humanas, no podían quedarse solo en los libros. Era cuestión de tiempo que saltaran al escenario. Desde Italia, estas ideas viajan por toda Europa y encuentran su altavoz más potente en el teatro. Y aquí pasa algo súper curioso, porque estas ideas llegan a Inglaterra y a Francia, pero cada país las interpreta a su manera, creando dos tipos de teatro que son como la noche y el día, desde cómo mezclaban la comedia y la tragedia hasta si seguían a rajatabla las famosas reglas clásicas. Vamos primero a Inglaterra. Allí, un tal William Shakespeare coge el teatro y lo convierte en un bisturí para abrir en canal el alma humana. Se convierte en el maestro absoluto de explorar las grandes pasiones universales. Por ejemplo, nos dio el retrato definitivo de la ambición, esa fuerza oscura y devoradora que vemos en Macbeth. También se metió de lleno en el poder destructivo de los celos, Que acaban, cómo no, en tragedia en Otelo. Y por supuesto, ¿quién no ha sentido alguna vez la duda que te paraliza? Pues él la convirtió en el personaje por excelencia, Hamlet. Mientras tanto, cruzamos el Canal de la Mancha y en Francia nos encontramos a Molière. Y él hacía algo completamente distinto. Usaba la comedia, sí, pero una comedia afiladísima, para ponerle a la sociedad un espejo delante y que se viera todas sus vergüenzas. Él no creaba héroes trágicos, él creaba arquetipos sociales que son inolvidables. Definió para siempre la figura del hipócrita con su tartufo o la del avaro con Harpagón en, pues eso, el avaro. Pero cuidado, que esta revolución no se quedó solo en el arte, fue mucho más allá. Los pensadores de la época empezaron a escribir, literalmente, las nuevas reglas del juego sobre cómo entender el poder, el mundo y, sobre todo, a uno mismo. En este nuevo enfoque en lo práctico, en lo terrenal, nace una nueva forma de entender la política. Llega Nicolás Maquiavelo y escribe El Príncipe, un libro que lo cambia todo. Básicamente, viene a decir que, por el bien del Estado, lo que importa es que algo funcione, que sea eficaz, no tanto si es moralmente bueno o malo. y ya, para rematar la faena, llega Michel de Montaigne e inventa algo totalmente nuevo, el ensayo.
Nos da una herramienta, un formato, para explorar nuestros propios pensamientos, para bucear en nuestra identidad, algo que simplemente antes no existía. Entonces, y esto es lo más importante de todo, es que no estamos hablando de piezas de museo. No son reliquias históricas. Todo esto que hemos visto son los cimientos, los pilares, sobre los que se construye nuestro mundo moderno. Es que todos esos personajes, todas esas ideas que nacieron en el Renacimiento, son los arquetipos que seguimos usando a día de hoy para entendernos y para contar nuestras propias historias. Así que el Renacimiento nos dejó estos moldes: el ambicioso, el que duda, el hipócrita. La pregunta final es inevitable: ¿cuál de estos personajes reconocemos hoy en el poder moviendo los hilos del mundo? Porque estas figuras, desde luego, no se quedaron en el papel o en el escenario. Siguen caminando entre nosotros y continúan moldeando nuestro presente 5 siglos más tarde.